Hambre y racionamiento. El franquismo en España. El hambre, el racionamiento y el extraperlo en las ruinas de la posguerra. Tras la guerra civil era difícil sobrevivir en España. En ocasiones se llegaba a asesinar por la comida. En todo el mundo, en cualquier momento de la historia, cuando finaliza una guerra, la humanidad pierde y el sufrimiento gana. En la mayoría de las situaciones, el capital suele primar sobre las personas, y en nuestro país no fue distinto. La España del 1 de abril de 1939 poco tiene que ver con la España de julio de 1936. Más de 500.000 personas habían muerto en combate, otros cientos de miles se vieron obligados al exilio, y aquellos contrarios a Franco, que decidieron quedarse en España, comenzaban a sufrir la brutal represión del régimen, asesinatos, fusilamientos y desapariciones forzosas. Los índices de natalidad cayeron de forma alarmante. Morir de hambre. España pasó mucha hambre, el cultivo se vio afectado y sin recursos para solucionarlo. Se entra en un periodo de recesión económica, causando una crisis de 10 años. La falta de recursos y el aislamiento comercial desembocan en una profunda depresión. A su vez, Franco empezó a pagar la deuda adquirida con Alemania. El proceso de industrialización era una catástrofe. La explotación laboral de los esclavos del régimen y las condiciones de trabajo de los obreros libres provocaron que la miseria rebosara y se hiciera más visible que nunca, y nada parecía cambiar pronto. España pasó mucha hambre, hasta el punto de convertirse en una epidemia. Así, mientras se vendía en el extranjero como una potencia en auge constante, el régimen quiso resolver la situación de forma rápida. Con todo esto nació la cartilla de racionamiento. ¿Cómo funcionaba el sistema? Tenían como objetivo crear una estructura económica estable con los que tenían, sin necesitar nada de nadie. Todos los recursos eran revisados por el gobierno y estos mismos productos se repartían la misma cantidad para todo el mundo. Uno de los propósitos del dictador era tener el control absoluto sobre la comercialización de alimentos. Para la compra de estos productos se crearon 2 cartillas de racionamiento, una para la carne y otra para los productos de primera necesidad. En los primeros años de posguerra, estas tarjetas eran distribuidas a nivel familiar, pero después se repartieron de forma individual y siguiendo un patrón de clasificación. Había cartillas de primera, segunda y tercera categoría, según el nivel social del consumidor. Los hombres adultos podían acceder al 100% de los alimentos, aunque el porcentaje cambiaba según su trabajo. Las mujeres adultas y las personas mayores de 60 años recibían el 80% y los menores de 14 años un 60%. Para hacer efectivo su uso, las cartillas se componían de una serie de cupones en los que figuraban la cantidad y el tipo de mercancía a la que tenía derecho una persona. Cada persona tenía derecho cada semana a cierta cantidad de alimentos. Lo cierto es que ni una con la cartilla familiar ni con la individual se logró beneficio alguno para España, y menos para los españoles. La calidad de los alimentos derivaba a menudo en graves enfermedades. El triunfo del extraperlo. Las cartillas de racionamiento estaban destinadas al fracaso. Los ricos y los amigos de Franco contaban con varios privilegios. En los estratos más pobres se recurrían a acciones peligrosas e imposibles con el fin de comer algo. El bajo precio con el que la administración se llevaba todos los bienes dio un paso a una indignación que crecía. Los trabajadores dedicados a la explotación agrícola fueron los primeros en responder. La producción empezó a bajar a principios de los años 40. Una de las razones fue que los productores se quedaban con una parte de los productos generados para revender. Así nacieron los primeros mercados negros del franquismo, llamado extraperlo de los pobres, al que acudían las clases sociales más bajas. Franco vio en el extraperlo un gran problema real contra sus sistemas de racionamiento. Pronto creció un mercado paralelo en el que había alimentos de primera necesidad. Así, si en un momento determinado el Estado no podía ofrecer un producto concreto por la falta de mano de obra, todos sabían dónde podían encontrarlo. El problema era el alto coste. El precio de los alimentos en los meses posteriores al conflicto nacional creció un 177% respecto a 1936 y siguió subiendo con el mercado negro. Por ejemplo, el coste de una docena de huevos se duplicó, superando las 200 pesetas. Con estos precios y los bajos salarios que recibían los ciudadanos, pocos eran los que podían permitirse el lujo de adquirir alimentos o bienes de primera necesidad. A partir de los años 50, España comenzó a vivir aperturismo en sus políticas económicas. El giro del franquismo hacia una leve liberalización de los precios y el comercio exterior llevó a estabilizar en cierto
modo el sistema financiero. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos y los mercados negros acabaron por desaparecer poco a poco.